decir, justamente si pasas por este video o este video pasa por ti, a lo mejor es que tú necesitas este consejito. Son consejitos del amor, para el amor o el desamor, que te lo manda tu ser interno. Vamos a ver aquí, ¿cuál será? Te echa de menos, no está en paz, quiere regresar y no sabe cómo. Mira esto. ¿Por qué será esto? Yo me pregunto por qué esta persona te echa de menos, no está en paz y quiere regresar y no sabe cómo. Generalmente las personas, en muchísimos casos, no digamos que en todos, ¿no? En muchísimos casos las personas se van porque les dio una puntada. Se van porque no se sienten bien. Se van porque hay muchísimas discusiones. Sí, se discuten completamente todo el día. Y entonces eso harta la relación, la aburre, la distrae, la agria, la pone ácida. Y entonces uno de los dos toma la decisión de irse perfectamente. Ok. Lo que pasa es que, ¿qué fue lo que pasó acá? Te lo explico más o menos para que lo entendamos. La primera salida que hay es la salida de emergencia. Me voy por la salida de emergencia, yo no quiero saber nada de esta relación, ya me harté, ya me cansé de tanta discusión. ¿Qué fue lo que se hizo? Sencillamente se escapó del problema. Perdón, alguien se fue del problema y dejó al otro embarcado con el problema. Esa persona que se fue, de verdad, no vio las consecuencias de esa ida. Porque realmente, ¿qué fue lo que pasó? Que quizás esta persona no se fue porque no quería, sino que se fue porque estaba harto, estaba cansado o estaba cansada de la misma miasma, como dicen. Y por eso llegó y se fue. Pero, ¿qué teníamos que haber hecho? Era haber buscado cuál fue o cuál era el problema en sí, la raíz de ese problema para atacarlo. No la parte más fácil, como quien dice, lo más fácil fue que me fui por la puerta de atrás, me fui por la puerta de emergencia. Pero cuando esa persona se fue por la puerta de emergencia, como todavía estaba queriendo, como todavía había amor, aunque pelearan mucho, aunque tuvieran todo lo que tuvieran, esta persona luego, cuando siente que hay un silencio, que no hay peleas, que no hay nada, comienza a hilvanar todo, comienza a darse cuenta. Y si no hubiésemos peleado tanto, estuviéramos juntos, se piensa. Y si esto, y si esto, y si esto, y esto, y aquello, y empieza a hilvanar, y ahí empieza a echar de menos a la otra persona, y no se siente en paz porque sabe y ha descubierto y está descubriendo que quiere todavía la persona y quiere regresar, pero no sabe cómo. ¿Entiendes? Porque esa persona tomó la iniciativa o la pataleta, digamos, de irse, sin siquiera quizás a lo mejor haberse planteado eh, un, digamos, hacer un plan de trabajo para ver qué era lo que pasaba con la relación. Eso, eso fue lo que pasó. Porque si esa persona no te echara de menos, ni estuviese en paz, sino todo lo contrario, estuviera bien y estuviera haciendo su vida, es porque esa persona cuando se fue estaba ya segura de que esta relación se había terminado para siempre. Por muchísimas razones. Ya habían hablado, probablemente más de una vez habían concertado, probablemente esa persona a lo mejor se enamoró de otra que le daba más quizás y por eso se fue. Entonces, por eso es que hay relaciones en las que la persona se va y no viene más. Pero hay personas que se van, pero se fueron mal. Se fueron todavía con ese cordón umbilical pegado de la otra persona, ese cordón de energía. Y no sabe que muchísimas veces la gente se va sin saber que tiene que volver, sin saber que tiene que volver o que va a volver. A veces las personas no saben, se van y dicen bye, no te quiero ver más nunca, chao, hasta luego,
pero nunca saben que probablemente tienen que regresar, porque no terminaron de concluir, pues, digamos, esa relación, sino que se quedó allí. ¿Me comprendes? Así como cuando uno se pone bravo y yo voy a terminar, terminamos, estamos bravos y terminamos. Ese estamos bravos es que ya se dejaron de querer. No, sencillamente están bravos y dijeron voy a terminar porque estoy brava o estoy bravo. Pero siempre hay alguien que vuelve al otro. ¿Sí o no? Cuando están bravos, que solamente es porque están bravos. Eso más que todo pasa con los novios. Que, ay, pero por quítame esto ya, me puse brava y terminé la relación. Pero uno terminó queriendo y la otra persona se fue queriendo. Y siempre uno de los dos termina por regresar al otro. Porque eso no se concluyó. Esa raíz no se sacó de tajo, sino que quedó allí. ¿Me comprende? Y aunque no estés o esa otra persona no esté, siempre va a haber van saliendo esas ramitas y esas hojitas igual. ¿Me comprendes? No quizás con tanta fuerza, pero sí salen. Por eso es que vuelven. Te echa de menos, no está en paz, quiere regresar y no sabe cómo. Ahora voy a ver qué energías o qué te pueden estar diciendo los ángeles o el tarot bendito o tus guías, si se quiere, con respecto a esta situación. En caso tal de que esto, qué consejos o qué advertencia te pueden dar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Mira, aquí está. Mira, qué bueno esto. Una advertencia. Al echarte de menos, al tú salir de esa relación o esa relación salió de ti, digamos, el que se queda o tú que te quedaste, trata en lo posible de no engancharte. Corta de una vez todo. Sea para bien o no, corta de una vez. No te quedes enganchado. Porque ahí es donde está el problema de que te echa de menos, no está en paz, quiere regresar, bla, bla. Corta. Si esa persona se fue, si fue esa persona la que se fue, pues dale el beneficio de la complacencia. Corta también tú de una vez y ya. Y ya esa persona veremos. Si esa persona vuelve, es porque realmente tenía que volver. Si esa persona no vuelve, mi querido amigo, mi querida amiga, era que no tenía que volver. Piénsalo de esa manera y siéntelo así. Y solamente toma las cosas que realmente te han hecho, te han dado lecciones importantes para un nuevo amor. Eso es todo. Vamos a ver qué otra carta. Aquí está la emperatriz invertida. Te están diciendo que trata más bien de interiorizar. No hables, no saques adelante tantas cosas, no digas tanto de tus cosas. Sencillamente guarda para ti todos esos sentimientos. Déjalos así, porque muchísimas veces uno habla más de la cuenta con sus amigos, con su familia, y después se va a tener que tragar las palabras. Y eso quizás a lo mejor le puede pasar también a estas personas, y a veces no se devuelven porque hablaron tanto y dijeron tanto, no voy a volver por esto y esto y esto, y después el orgullo no les deja, porque se están echando para atrás. Me explico, su lengua ha sido su propio castigo. Entonces, tú te vas, más que todo para la persona que se va, tú te vas, pues cállate la boca, no digas nada, no digas nunca de esta agua no beberé, porque a lo mejor te toca beberla. Y para finalizar, otro consejo que sería este y vendría siendo el loco. Y el loco te está diciendo, definitivamente, sigue tu vida, empieza algo de cero, comienza cosas de nuevo, no te quedes esperando, sigue adelante así con tu palito y tú, como sale el loco, aquí no sale así, sale de otra manera, pero el loco generalmente sale como quien dice, míralo, aquí está. Mira cómo sale el loquito. Así mismo te vas tú por tu vida. No esperes a nadie. Si esa persona quiere volver, pues que te alcance. Tú sigues tu camino, pero no esperes a nadie. Eso sería lo más recomendado. Primero, porque eso te sube los valores, te sube la dignidad. Y segundo, esa persona se va a dar cuenta que no es imprescindible, que no vas a esperar por ella, pero para nada, quien se lo pierde será esa otra persona.
Todo eso lo piensan, no te preocupes. Eso no es así tan fácil. No es que uno va a ir así de bobolongo. No, señora. Ellos piensan muchísimo, ellas piensan muchísimo las que se van o los que se van. Ahí te estoy dejando yo, entonces, mi querido y adorado amigo, visitador, visitante, suscriptor, esta lectura. Y nos estamos viendo en un próximo video, ¿sabes? Que Dios te bendiga. Bye bye.